Como ponente de este panel, aquí tengo el inmenso placer de presentar. Él es Lorenzo Cotino Hueso. Lorenzo es licenciado en Derecho y también licenciado y diplomado en Estudios Avanzados de Ciencias Políticas, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y en la actualidad catedrático de Derecho Constitucional de esta misma universidad. Es vocal desde el año 2010 del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta 2019, además de ser coordinador de la red Derecho TICS de especialistas en Derecho TIC. Ha recibido distintos premios de investigación nacionales y es profesor invitado en distintas universidades europeas, por ejemplo en Alemania, y profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia. Ha escrito y coordinado 16 libros, más de un centenar de obras y ha impartido más de 300 ponencias. Ha sido investigador principal también de numerosos proyectos nacionales e internacionales y es director del primer máster sobre Derecho y TIC. Sin más dilación, le doy la palabra agradeciéndole su participación de antemano en este congreso al catedrático Lorenzo Cotino Hueso con la ponencia Algunos elementos clave en la regulación de instrumentos de participación ciudadana. Muchas gracias y adelante. Hola, muchísimas gracias. Espero que se oiga correctamente. Si no, me informáis por utilizar algún tipo de micrófono, etcétera, que también dispongo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la moderación y por la presentación. Muchísimas gracias a los directores de este congreso, especialmente a Jorge Castellanos, porque además me ha permitido compartir, pues bueno, previamente seguir la intervención de mi maestra Remedios Sánchez con Geroto y compartir con buenos amigos como Diana Galeta o Andrés Boix en esta mesa. En estos 30 minutos que me han dicho aproximadamente que contamos de tiempo, extraño en mí, y máxime en este congreso, en el que, aunque versa sobre participación, ha girado tantísimo sobre algoritmos y nuevas tecnologías, pues ciertamente no voy a hablar prácticamente nada de nuevas tecnologías, que es de lo que suelo hablar. Pero me ofrecieron la posibilidad de participar y me gustaría centrarme en estos aspectos clave en la regulación de la participación. Sobre todo a partir de las experiencias que tuve entre 2017 y 2018 en un convenio para redactar el borrador de un reglamento de participación para el Ayuntamiento de Valencia. Me obligó a investigar exhaustivamente todos los reglamentos importantes de participación que ha habido en España y, por supuesto, pues toda la normativa concurrente. En ese sentido, lamentablemente, el reglamento de participación de Valencia, pues por avatares políticos, no salió adelante y, lamentablemente, no ha sido público a diferencia, por ejemplo, del de Zaragoza, que también un colega realizó y que incluye unas aportaciones estupendas. Pero bueno, espero que en el futuro pues, se pueda dar a conocer porque este trabajo que pueda ser punto de partida. También señalaría que en 2018, una vez ya finalizada esta investigación, surgió el Reglamento Marco de Participación de la Federación Española de Municipios, que está bastante bien, a diferencia del que había habido previamente, porque previamente había uno del año 2005 que estuvo hasta 2018 y era realmente, a diferencia de otras ordenanzas de marco, como pueden ser la de transparencia, que es bastante positiva en el marco de la FED. Bien, me remito a este tipo de documentos y voy a hacer un transaccional porque, claro, fue un documento de 100 páginas. En estos minutos pues sería absurdo intentar dedicar el tiempo a sintetizar tantísimas disposiciones posibles, pero sí algunas posibles elecciones a la hora de regular. Sí que, aunque ya, por suerte, a lo largo de la mañana se han hecho muchas referencias al marco general de la regulación, también debo de señalar que me voy a centrar en el ámbito local, que como se ha señalado anteriormente, pues es donde esencialmente está hoy por hoy la participación, sin perjuicio de niveles estatales o autonómicos a los que hace alguna referencia, pero el marco general en el que se debe encajar una regulación local de la participación, pues podemos partir del artículo 23. El artículo 23, donde reconoce el derecho a la participación en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes, mediante el voto, etcétera, etcétera. Me gustaría subrayar que el artículo 23, que es un derecho fundamental de la máxima garantía, aunque habla de participación, en muy buena medida hemos de dejarlo a un lado. Es decir, como ha señalado el Tribunal Constitucional en algunas otras sentencias, lo que es la democracia deliberada o participativa, más allá de la democracia representativa o de la democracia directa, la democracia deliberativa o participativa
representativa, como decía en 1995, es un tertium genus, un tercer género que no es democracia directa, no es democracia representativa, y que queda al margen del artículo 23. Esto puede tener algunos matices, pero ahora me gustaría subrayar que esto lo que nos facilita, lejos de ser algo negativo, lo que facilita es que no haya voy a expresar una mala referencia, una congelación del rango. Cualquier regulación de un derecho fundamental o un desarrollo exigiría de una ley, algo que queda bastante más distante del margen de actuación normativa local. De modo que, como la participación en el ámbito local no forma parte del artículo 23, se facilita mucho más el campo de actuación desde el ámbito local. Hay otros derechos concurrentes, como es el clásico derecho también de la máxima garantía del derecho de petición, un derecho pues, con muchas telarañas, sigue estando obviamente pues, regulado no solo por ley orgánica, sino por diversos desarrollos para los distintos ámbitos en los que se ejerce. Y obviamente pues no voy a hacer referencia hoy por el derecho de acceso a la información pública, que es una premisa de la participación, pero como digo, pues este derecho pues sí que tenemos una doble naturaleza a partir del artículo 105 de la Constitución española, vinculado también al artículo 20 de nuestro derecho a la libertad de acceso a la información, libertad de información, y tenemos ahí este debate actual, pero no voy a hacer referencia a este mismo. Sí que recordar el artículo, insisto, 23 de nuestra Constitución quedaría esencialmente al margen de lo que es la regulación de la democracia deliberativa o participativa. Y habríamos que fijarnos quizá más desde los presupuestos constitucionales en el 105. Así que ya en 1978 nuestra Constitución tenía presente no solo el acceso a la información, sino también posibilidades de audiencia previa tanto a los individuos como a los colectivos, tanto en el procedimiento de elaboración normativa como en la toma de decisiones particulares. Bien, sobre esta base constitucional, insistiendo sobre todo en que no hablamos del artículo 23 a los efectos de no constreñir, no encorsetar el tipo de regulación, hay que partir también del nivel estatal. Andrés Boix especialmente ha hecho referencia al mismo respecto del ámbito que ahora nos interesa, desde el punto de vista de la nueva ley de procedimiento. Sobre todo, podríamos hacer mención al artículo 83, los procedimientos de información pública en los que hay audiencia de los interesados, pero sobre todo, y esto es lo que ha insistido básicamente Andrés, y no voy a repetir, los artículos 132 y siguientes, y sobre todo el artículo 133, los procedimientos de consulta y audiencia en la elaboración de normas. Bien, simplemente lo menciono, hay una regulación básica estatal, como también él ha mencionado, esta regulación básica estatal ha sido declarada inconstitucional en la medida en la que obligue a seguir lo estipulado dentro de cada administración autonómica, es decir, a la hora de que una administración autonómica elabore normas o proyectos normativos, proyectos de ley, pues no tiene por qué sujetarse porque tiene dentro de su ámbito competencial de autoorganización la posibilidad de diseñar estos procedimientos de audiencia, consulta u otros procedimientos que se consideren. Yo me voy a centrar en el ámbito local y lo cierto es que esta sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 no dijo ni palabra del ámbito local, con lo cual hemos de entender que sí que es aplicable el artículo 133 con las obligaciones de consulta y audiencia en la elaboración normativa a los municipios. Y de ello me lleva en este bosquejo general de la normativa, que creo que es imprescindible recordar, es que la regulación básica que existe hoy a nivel estatal de la participación de la democracia deliberativa local la encontramos en la Ley de Bases de Régimen Local. Por un lado, sin poder entrar ahora en detalle, el artículo 49, cuando habla del procedimiento de elaboración normativa local, en el que hay obligatoria posibilidad de participación de cualquier ciudadano, y sobre todo en el capítulo cuarto. En el capítulo cuarto, artículos 69 y siguientes, que fueron sometidos a especial reforma en 2003, con un impulso que se dio de la participación en el ámbito local. Y básicamente haré algunas referencias a esta normativa 69 y siguientes, en las que introduce menciones al uso de nuevas tecnologías, introduce las posibilidades de consulta, de audiencia
en el ámbito consulta popular y audiencia en el ámbito local y, sobre todo, y por lo que más nos interesa, establece que cada ayuntamiento podrá establecer aquellos procedimientos de participación que considere pertinentes. Bien, sobre esta base tan general a la que he dedicado estos primeros minutos, pues me centro ya en algunos elementos que suelen contemplarse en una regulación local. Haré referencia a lo que sería un régimen general, disposiciones generales, algunos derechos, el uso de las TIC, aunque voy a hacer una mención muy limitada, especialmente los distintos instrumentos de participación en el ámbito local y cómo regularlos, incluyendo las posibilidades que también inserta la Ley de Bases de Régimen Local, órganos como el Consejo de la Ciudad o consejos sociales y órganos complementarios de participación. Algunas referencias haré a asociaciones, registro de asociaciones, asociaciones de relevancia y algún elemento más, según el tiempo me acompañe. También diré, como ha señalado mi compañero Andrés Ruiz, yo no voy a hacer en este caso uso de una transparencia, primero porque creo que en este medio informático a veces nos distancia un poco, también porque la plataforma Collaborate nos saca la imagen muy pequeño, no así como otras plataformas que sí que, como él decía, permiten combinar mejor la atención entre la presentación o no. En este caso, él decía que si alguien se aburre, pues que ponga la presentación o ponga la imagen. Les diré que si alguien se aburre, que cambie de canal. Bien, volviendo a lo que quería señalar. Antes de entrar en este esquema que voy a hacer referencia de los reglamentos de participación, que es una norma de naturaleza reglamentaria, legal, lo primero que nos podríamos preguntar es si hace falta regular. Aquí yo sí que me gustaría hacer alguna referencia muy general. Los juristas, obviamente, pues tendremos una tendencia a regular aspectos que quedan inconclusos, no quedan claros, que es necesario determinar, que las leyes han dejado un ámbito muy amplio, entonces pues tenemos cierta tendencia a proponer la regulación. Es importante partir de la premisa de que en el ámbito de la participación, la experiencia nos dice que existen ejemplos fabulosos de participación efectiva con verdadera involucración de la sociedad civil, donde no hay un marco de regulación claro. Existen ejemplos clamorosos de entidades locales que cuentan con una reglamentación extraordinaria, puntera, avanzada, que contrasta con una realidad inexistente de la participación. ¿Por qué? Porque la participación no solo necesita mecanismos que la faciliten a los ciudadanos, pero necesitan todo un liderazgo y una cultura que no se dota con una norma. Sí que es cierto, un procedimiento de elaboración normativa, un estímulo con un buen reglamento de participación u otras normas, puede ir acompañado de una política de liderazgo y de creación de cultura de participación. Y si de verdad esa norma lo que está es inserta en una política de participación, de fomento de la participación, podrá tener mejores resultados. Pero hay que advertir que precisamente se detectan casos en los que una regulación estupenda de mecanismos de participación son simplemente, como el colesterol malo, son la muestra de una cortina de humo, de una política de escaparate. Tenemos una nueva norma de participación, pero si no va acompañada de un liderazgo y de una verdadera cultura, no ha funcionado. Es decir, regular, por lo general, es interesante, pero no y nunca como un escaparate o como una cortina de humo, como por ejemplo vivimos en esta Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana que fue la primera comunidad autónoma en España que reguló la participación, liderada por personas que han pasado, que demostraron que no había un verdadero compromiso por la participación. Por supuesto, hay ejemplos allende la Comunidad Valenciana. Bien, sobre esta base, en el régimen general, las disposiciones generales, a la hora de elaborar un reglamento de casi más de 100 páginas, un borrador de la Comunidad Valenciana, pues bueno, hay que señalar que se ha de insertar un reglamento local, se ha de insertar además, no solo en el ámbito estatal al que he hecho referencia, sino que muchas veces las comunidades autónomas contienen regulación de la participación. En el caso de la Comunidad Valenciana, hace poco se anunció una ley de gobierno abierto que incluía transparencia y participación, aunque ahora han retirado la parte de participación.
Contamos con una legislación bastante obsoleta de 2010 que establece algunos mínimos. Pero bueno, la legislación autonómica, muchas veces, viendo las experiencias que hay en España, contemplan obligaciones y régimen jurídico de la participación autonómica, nivel autonómico, pero también, y lo vimos con la experiencia de la ley, el anteproyecto de ley de gobierno abierto valenciano, obligación para los municipios de unos mínimos de participación. Por eso hay que tenerlo en cuenta. En este sentido, obviamente, allá donde se quiera regular en un ente local, habrá de señalar que el reglamento habrá que ver si es aplicable o no para los mecanismos de participación regulados por una ley estatal o autonómica, en su caso. Muchas veces un reglamento local será desarrollo de los mecanismos de participación regulados por ley, por reglamento estatal y autonómico, o aportará cosas nuevas. También es interesante que un reglamento de participación sea supletorio respecto de otros mecanismos de participación que haya en el ámbito local, y esto es interesante preverlo. Y también yo creo que es interesante dejar claro el deslinde entre lo que es transparencia y lo que es participación. Obviamente tendrán elementos conexos, pero es interesante que si hay un reglamento que es solo de participación, remita a la regulación pertinente para el ámbito de transparencia. Por cuanto a los sujetos, es interesante tener en cuenta que, como la participación en el ámbito de la democracia participativa o deliberativa no es participación del artículo 23, reservada a los mayores de edad según la legislación orgánica general, es posible, por ello, que como sujeto se reconozca un derecho de la ciudadanía a participar, por ejemplo, a mayores de 16 años. No hay ningún problema. Así, salvo en los supuestos específicos en los que la ley reserve la participación para quienes sean titulares del derecho al sufragio, como sucede en las consultas populares, por ejemplo. Es decir, es positivo, y así lo consideré en el reglamento valenciano, el borrador, como lo ha hecho la FEMP posteriormente, reconocer el derecho a participar a los vecinos y vecinas mayores de 16 años, bajo el supuesto además de que estén inscritos en el padrón municipal. Es decir, aquí puede haber un cambio de la participar. Y se pueden establecer, y esto hay que tenerlo en cuenta, supuestos específicos para participar con otras edades para determinados colectivos según rango de edad, como podría suceder en supuestos participativos para el ámbito de los niños, infancia, menores de 18 años, como en su caso en algunos colectivos específicos, siempre que no fuera discriminatorio. Pensemos procedimientos participativos específicos volcados para así como pudieran ser los mayores. Habría que ver, obviamente, que no supusiera una discriminación. También, por cuanto a los sujetos a los que va dirigida la normativa, es posible contemplar particularidades respecto de la sociedad civil. Sociedad civil, porque puede haber regulaciones sobre el registro de entidades o sociedad civil, entidades asociativas o colectivos ciudadanos. Puede haber un régimen jurídico específico para las entidades asociadas registradas, que puede incluso conllevar un régimen de derechos especiales, e incluso dentro de las asociaciones y entidades sociales registradas puede incluso hacerse un régimen específico para aquellas que se haya reconocido que tengan un interés público. Normalmente los problemas pueden venir respecto de a qué asociaciones y entidades de la sociedad civil dejamos participar en nuestro municipio. Aquí puede haber problemas sobre aquellas asociaciones que tienen un ámbito de actuación superior al ámbito local. En este sentido, yo creo que se puede regular y es posiblemente la mejor solución el criterio de que la actuación efectiva se desarrolle en el municipio. ¿Por qué excluir a asociaciones que tienen un ámbito superior al local cuando realmente tienen una actividad demostrable en ese ámbito local? Ante la duda, puede haber un sistema de registro que verifique esa actuación efectiva. Lo digo porque también hay que evitar asociaciones que intenten participar cuando no tienen un ámbito de actuación efectiva en ese ámbito. Por cuanto a los derechos. Bien, los derechos, como sabemos, derechos de petición, derechos de acceso a la información, derecho
Los que vienen unidos también, no de naturaleza constitucional, son los derechos de sugerencias y reclamaciones, quejas. Lo cierto, incluso a veces va vinculado a derechos que se reconocen en el ámbito y la regulación de la atención ciudadana. Es decir, lo que creo que hay que hacer, o así lo propuse en Valencia, es una regulación integral de derechos que a veces convergen. Es muy difícil de distinguir, porque un derecho de naturaleza máxima fundamental, como el derecho de petición, muchas veces se confunde con meras solicitudes de acceso a la información que hay que canalizar procedentemente. O en muchas ocasiones ese derecho de petición es exactamente igual a una reclamación o queja de las que tienen una regulación puramente administrativa. Creo que es interesante integrar los mismos para darles una respuesta unívoca, porque tenemos comisiones especiales de quejas, reclamaciones y, por otro lado, la tramitación del derecho de petición que fluctúa y fluye por otros ámbitos orgánicos de las entidades locales. Y creo que normalmente por el contenido de los mismos se puede hacer un tratamiento integral. Por cuanto al uso de las nuevas tecnologías y los portales de participación, a este respecto que me gustaría subrayar. Bueno, contamos ya en los últimos 5 años se han ido generalizando algunas plataformas que además comparten no pocos ayuntamientos y algunas pues vienen de más tiempo. Bien, se dan algunos problemas jurídicos a la hora de integrar lo que es el portal de participación. Muchas veces es un portal de gobierno abierto que integra además el portal de transparencia, por ejemplo, el portal de gobierno abierto, de datos abiertos. En este sentido, el portal de transparencia tiene un régimen jurídico y exigencias que viene por la legislación de transparencia, que obliga a unos mínimos obligatorios de publicidad activa. No hay ningún problema en integrar. Lo que sí que es preciso es definir, básicamente, y separar el trigo de la paja. ¿En qué sentido? Un portal de participación no tiene por qué ser una sede electrónica, ni mucho menos, sino que puede estar integrado en el portal general, y en su caso, como pudiera pasar con las quejas y reclamaciones, que se tengan que tramitar algunas interacciones de participación, se tengan que integrar bajo procedimiento administrativo o bajo un régimen específico, sí que puede integrarse en la sede electrónica. Recuerdo que una cosa es el portal general y otra es la sede electrónica donde se interactúa con toda la seguridad y con mecanismos de autentificación. En este sentido, sería un error, obviamente, considerar que todo portal de participación tiene que ser sede electrónica. Solo excepcionalmente en los supuestos en los que deba ser el tipo de interactuación con la ciudadanía. Bien, viendo estos portales que se han generalizado en España, lo cierto es que han tenido que resolver los problemas ¿cómo? Pues con unas condiciones de uso. Yo he analizado los principales portales de participación que se suelen utilizar en los grandes municipios de España. Lo normal, incluso se puede proponer que los reglamentos de participación incluyan unos mínimos de regulación. Como es, por ejemplo, si es necesario el registro o no es necesario el registro. Si es posible o no es posible el registro anónimo que permita la participación de manera no acreditada, porque a lo mejor el tipo de participación que permite el portal no exige, por ejemplo, la acreditación de la vecindad. Hay que regular, hay espacios que pueden ser diferentes para participar que no requieran la identificación. Es interesante regular, por ejemplo, no tan directamente por temas de protección de datos, pero relacionado, por ejemplo, que la regulación o las condiciones de uso, en su caso, señalen si el tratamiento de datos va a ser confidencial o no. ¿Por qué? Porque es que puede ser muy positivo que los otros participantes puedan saber quiénes son los demás participantes. Para ello, en algunos supuestos de participación hay que dejar claro que no va a ser confidencial sin perjuicio de que a lo mejor se anonimicen algunas de las informaciones de la participación que se haga. Es decir, si yo me registro como Lorenzo Cotino, que todo el mundo debe ver que Lorenzo Cotino ha hecho una participación en un determinado sentido. Esto, según qué procedimiento de participación, puede ser más útil o menos útil. Pero como mínimo hay que regularlo y advertirlo, especialmente en el caso en el que sí que vaya a ser conocida la identidad del participante. También es interesante regular la responsabilidad del portal. No olvidemos que los procedimientos de participación muchas veces permiten, obviamente, participar, expresarse e incluir contenidos, dígase comentarios, dígase opiniones, dígase vídeos, dígase enlaces. En ese sentido,
menos que intentar eximir de responsabilidad a los ayuntamientos por los contenidos que se introduzcan. También he recomendado, y en algunas publicaciones, que se regulen unas condiciones de uso del portal para señalar que la finalidad exclusiva es obviamente participar, pero también para que permita de alguna manera que el gestor de la plataforma de participación pueda retirar contenidos. ¿Por qué? Porque aquí estamos en terrenos muy cercanos a la censura, por ejemplo. Es decir, una autoridad pública que retira, valora contenidos y los retira, pues es algo que puede ser problemático. En este sentido, será menos problemático si hay unas normas de uso y unos presupuestos regulados de cuando un moderador de la participación puede, en su caso, retirar contenidos. Respecto de los instrumentos de participación, son muchos, como he señalado, la Ley de Bases de Régimen Local española regula algunos, y precisamente en una intervención anterior he señalado que en España están reguladas las consultas y las iniciativas populares por la Ley de Bases de Régimen Local. Me gustaría subrayar que, al menos el último dato que tengo es de 2018, que en los últimos 40 años, en los últimos, 30 años, se han utilizado, el mecanismo básicamente pasa por la autorización del Gobierno central, el Gobierno del Estado, tiene que autorizar estos procedimientos de participación regulados en la Ley de Bases de Régimen Local. Lo curioso que hay que llamar la atención es que solo se han autorizado 50 en unos 30 años. Y ello nos ha llevado a una realidad. La realidad es que, precisamente, además, con la eclosión de las nuevas tecnologías, son miles las consultas ciudadanas que se han dado en los últimos años. Están fuera de lo regulado, están fuera de la regulación de la Ley de Bases de Régimen Local. Es decir, se llaman consultas, muchas veces, se utilizan este tipo de plataformas que he mencionado, pero no siguen el régimen jurídico precisamente para eludir la necesidad de la autorización por el Gobierno central. Esto es muy importante porque ¿para qué vamos a mirar hacia otro lado y para qué vamos a detenernos tanto en la regulación de los artículos 69 y siguientes, el artículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuando no se está utilizando, estamos buscando canales alternativos? Y precisamente creo que los reglamentos de participación ciudadana tienen que hacer de la necesidad virtud. Es decir, la realidad es que no se está siguiendo el procedimiento de la Ley de Bases de Régimen Local, vamos a regular estos otros canales que reciben otros nombres, que no son consultas, para establecer al menos un mínimo de claridad de cómo deben producirse. Bien, en cualquier caso, me gustaría subrayar que el artículo 69 de la Ley de Bases de Régimen Local parte de algo que es esencial. La democracia participativa, la democracia deliberativa en el ámbito local, no sustituye a los órganos democráticos legítimos, es decir, los que constitucional y, además, legalmente tienen la capacidad de decidir. Es decir, tú puedes crear instrumentos, mecanismos de participación, pero no puedes eludir que la decisión última la adopte quien la deba adoptar, sea el alcalde, el pleno, etcétera. Bien, sobre esta base, esto cuesta bastante de entender para los órganos, para los participantes, a veces les cuesta entender por qué les llaman a participar cuando la decisión última no la tienen ellos. Pero es que es así el sistema constitucional. Lo que sí que se puede regular es un compromiso político. Por ejemplo, en Valencia señalamos que los instrumentos de participación de este reglamento no podrán en ningún caso menoscabar la responsabilidad. Ahora bien, cada instrumento participativo podrá determinar el grado de compromiso y valor político con la decisión adoptada en el instrumento correspondiente. Es decir, que cuando se convoca a participar, se diga si hay un compromiso político, no jurídico, porque no es posible, de aceptar la decisión participativa. Y también se puede añadir una garantía que propuse. En todo caso, cuando los órganos competentes no asuman total o parcialmente los resultados del proceso participativo, el órgano deberá motivar expresamente por qué no ha seguido el acuerdo participativo. Es decir, si abro un procedimiento participativo y no sigo la decisión, expresamente hay que tomar una decisión pública, una explicación pública de por qué no se sigue. Bien, sobre esta base pues se pueden regular obviamente las iniciativas ciudadanas y se pueden regular muy bien en el ámbito local porque necesitan mucha precisión, porque la Ley de Bases no lo permite,
la consulta ciudadana, pero yo querría transmitir que hay que poner casi toda la carne en el asador en lo que no está regulado en la ley de bases, siendo como es que las consultas populares no se están tramitando en España siguiendo la ley de bases. Es decir, ha habido casos, como creo recordar en San Sebastián, Barcelona, etcétera, que tienen reglamentos enormes de regulación de las consultas populares cuando no se tramita ninguna formalmente por esta vía. En ese sentido, ¿para qué crear comités electorales, procedimientos electorales, etcétera? Entonces, la propuesta es que si se convoca una, se regule en esa una norma del ayuntamiento con la convocatoria ha de regular los elementos básicos. Bien, voy concluyendo porque me gustaría hablar, obviamente, de muchos temas, pero lo que sí que es necesario es, la recomendación es que un reglamento de participación para lo que son otras vías bajo otros seudónimos, incluso directamente que se llamen consultas, o en la regulación de los reglamentos participativos, presupuestos participativos, hay que regular, por ejemplo, es muy interesante ver si hay un mínimo del tanto por ciento del capítulo de inversiones del presupuesto municipal, y puede haber un compromiso fuerte, que se va a someter un mínimo, un tanto por ciento anual a procedimientos participativos. Se han de regular en cada procedimiento las bases de cada regulación, los mecanismos tanto tecnológicos como cuál va a ser el procedimiento a seguir, el grado de compromiso. Hoy por hoy los presupuestos participativos, básicamente los estudios que he hecho es que hay un compromiso directo de que los más preferenciados van a ser los elegidos, pero esto legalmente no se puede afirmar tal cual porque la decisión última la tiene que adoptar el órgano legal que tiene la capacidad. Bien, pues bueno, se habla, y voy concluyendo, de audiencias públicas, foros, mesas, otros procedimientos participativos. Aquí, obviamente, pues sí que es interesante establecer mecanismos de un mínimo de regulación para darle una forma, una mínima estructura, un mínimo de seguridad jurídica. Por último, los consejos de ciudad, cada uno tiene una regulación muy variada en España. Hay en este sentido algunos elementos, unos toques de interés que hemos querido apostar en Valencia. Ha sido, sobre todo, que emitan informes preceptivos, como pueda ser en el ámbito presupuestario, y esto es complejo por los plazos que tienen que seguir, pero para darle fuerza, al menos que tengan informes preceptivos, no obligatorio seguir lo que diga el Consejo de la Ciudad, pero sí que haya participado. También que haya vicepresidentes segundos, como mínimo, que sean propiamente de la sociedad civil. Y también, aparte del ámbito organizativo, que tienen muchos, por ejemplo, en Valencia se propuso en los consejos de ciudad, los consejos sociales de la ciudad, aparte de las distintas entidades de la sociedad civil que los forma parte, por sorteo haya un mínimo de ciudadanas y ciudadanos que lo compongan de manera aleatoria para que cualquier ciudadano pueda formar parte de alguno de estos órganos. También se ha propuesto que haya como mínimo una sesión anual del Consejo de la Ciudad en el que el ayuntamiento rinda cuentas ante el Consejo de la Ciudad con una posibilidad de deliberación real. No me quiero extender porque ya he agotado los 30 minutos y quedo a su disposición señalando estos elementos básicos de la posible regulación en el ámbito local de la participación. Muchísimas gracias.